Industria Nacional. Fanáticos de lo nuestro. Ahora sí, llegó el momento. 22 pasaron de las 15 para quienes nos están mirando en vivo. Hoy es lunes, es 27 de mayo. Y como siempre hacemos, vamos a recibir con un aplauso a nuestro invitado del día de hoy, en este caso, Alberto Fernández. Me voy a sacar los auriculares, Alberto, y voy a hablar directamente con vos. Me parece muy bien. ¿Cómo andás? Bien, aquí andamos, bien, ordenando cosas, bien, gracias a Dios, bien. ¿Estás acá? ¿Te quedás acá? Yo estoy acá, ¿viste? Pero lo que pasa es que han hecho correr la historia de que vivo en España y no sé por qué lo hacen, pero estuve en España a comienzos de año, me vine, después allá tengo cosas de trabajo, pues tengo un contrato con la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja, y por lo tanto periódicamente tengo que viajar, pero voy y vengo, mi casa está acá, es la de siempre. Nos pasa a nosotros, así que supongo que te debe pasar a vos también, a medida que va transitando los meses, a medida que va pasando el tiempo. También nos pasa mucho cuando lo vemos a Milei y vemos su extravagancia y su desborde, y nos hacemos una pregunta que es ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó de aquella gran ilusión que tuvimos en el 19 a este presente tan fatídico? ¿Te haces esa pregunta? ¿Qué respuestas se te vienen a la mente? Sí, claro que me hago la pregunta. Y creo que nos merecemos un debate sincero, franco, que honestamente no sé si debemos hacerlo tan público. No te voy a decir una cosa por otra. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de lo que nos pasó, empezamos a recriminarnos cosas entre nosotros, como siempre hacemos. Sí. Y la verdad es que hoy el problema no somos nosotros, el problema es Milei. Y la verdad es que hay muchas cosas que tal vez nosotros fuimos, o algún espacio nuestro fue muy duro para con nosotros, donde planteaban cosas que objetivamente no tienen en cuenta el contexto, ¿no? Los sociólogos dicen que todo fenómeno tenés que analizarlo en un momento dado y en una sociedad dada. O sea, con esto los sociólogos te dicen, no es que algo que haya ocurrido en Uganda se pueda traspolar a cualquier lugar del mundo, porque el contexto de Uganda, la situación de Uganda, no es igual a la de tu país. Bueno, acá pasa lo mismo. Si uno quiere medir el gobierno nuestro a partir de una normalidad que nunca tuvimos, y bueno, puede ser que te tenga sabor a poco. Ahora, si uno lo mide diciendo, recibimos un país con una deuda virtualmente en default, que a los 3 meses de haber llegado nos agarró una pandemia, que no fue un problema que le agarró a la Argentina, que le agarró a todo el mundo. La gente no toma noción, pero la pandemia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la mayor causa de mortalidad generalizada que registra la historia. La Segunda Guerra Mundial mató 45 millones de personas y esto mató 15 millones de personas. Cuando creíamos estar saliendo de la pandemia, nos agarró la guerra. Que muchos decían, bueno, pero es un problema de ucranianos y rusos. No, fue una guerra que se globalizó, que incidió sobre el precio de los alimentos e incidió sobre el precio de la energía. Y cuando creíamos estar saliendo de la guerra, tuvimos la peor pandemia que vivió la Argentina en los últimos... Sequía que vivió la Argentina en los últimos 100 años. Entonces, deuda, pandemia, guerra y sequía. En ese contexto gobernamos. En ese contexto gobernamos. Ahora, miramos los resultados y mirá, dejamos la desocupación más baja de los últimos 38 años. Dejamos 3 años consecutivos de crecimiento de la industria. Solo cayó la industria en el 2020. Durante 38 meses consecutivos generamos empleo registrado. Creamos 1,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 600.000 fueron empleos registrados. 38 meses consecutivos de crecimiento del consumo. Dejamos inflación, es verdad. Ahora, ¿esa inflación estuvo determinada por una política de mal gasto? No, esa inflación estuvo determinada porque con la sequía dejamos de exportar 25.000 millones de dólares. Esos 25.000 millones de dólares
faltaron, y cuando faltaron y los argentinos demandaron dólares, hicieron subir el precio de la divisa. Y cada vez que sube el dólar en la Argentina, eso va derecho a los precios del mercado interno. Es incomprensible. El mundo le cuesta entenderlo, porque dicen, pero ¿por qué si ustedes la harina de trigo no necesitan ningún insumo en dólares? Pero sube igual. Claro. ¿Y por qué si la carne, las vacas ustedes las alimentan con el maíz o con la soja o con el pasto que tienen en sus campos? Sí, pero te sube igual. Entonces, eso sí nos pasó. Ahora, fíjate vos que a pesar de todo eso, de punta a punta, el salario real creció un 0,4%. O sea, que recuperamos el salario real mínimamente. Los formales, ¿no? No todos. 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 Pero lo que te digo es que es mínimo eso, porque claro, yo te digo esto, lo que no te digo es que Macri nos dejó con una caída de 19 puntos del salario. Entonces, cuando yo te digo, crecimos desde esos 19 puntos de caída el 0,4. Y en verdad deberíamos haber recuperado esos 20 puntos de caída que hubo. Pero fue muy difícil. Me interesa varias cosas para charlar con vos. Te agradezco que estés acá. Sabés que este no es un ámbito periodístico, por lo tanto no me interesa sacarte títulos. No vamos a mandar gacetilla con lo que nos digas. Pero en el último tiempo hemos logrado en este programa que pasen varios dirigentes. Que dejan títulos. Sí, o no tanto, pero que nos ayuden a tratar de pensar un poco esta situación en la que estamos. Estuvo Máximo hace poco, estuvo incluso Pichetto, estuvo Catopodis, estuvo Guado, hablamos con Pablo Moyano. Bueno, hablamos con Culfas, con Guzmán, porque nos asombra este presente político un poco y entendemos que con el Frente de Todos intentamos torcer el rumbo que había asignado el macrismo y ahora tenemos una expresión incluso más radicalizada, ¿no? Entonces hay algo ahí en el medio que evidentemente nos salió mal. ¿Cómo pensás la derrota electoral y política del año pasado? Bueno, es que yo creo que todos estos puntos, que yo te lo digo como puntos a favor del gobierno nacional que nosotros tuvimos adelante, a lo que se les podrían sumar algunos de característica social, qué sé yo, terminar con el hecho de que los trabajadores paguen impuestos a las ganancias, haber logrado la ley del aborto, haber avanzado en la igualdad de géneros con el cupo trans, haber logrado el documento no binario. Nosotros no resignamos nada, nosotros tuvimos, porque decimos estas cosas y entonces siempre aparece algún otro que llaman libertarios, que dicen, bueno, pero ustedes eran hijos de los rusos y le compraban vacunas a los rusos. Nosotros estuvimos en el Kremlin, es cierto, pero estuvimos en el Salón Oval y estuvimos en el Palacio de Gobierno chino. Y en todos los lugares llevamos nuestro mensaje. Y yo fui a la Cumbre de las Américas como presidente de la CELAC y llevé un enorme reproche al gobierno de Biden por el trato que le daba a América Latina. Y Biden estaba sentado ahí al lado mío, no estaba lejos. Y fuimos al G7 para ponerle fin a la guerra de Rusia y Ucrania por el daño que estaba causando el hemisferio sur. Y me escucharon Macron, Scholz, el primer ministro de Japón, Biden. Todos escucharon lo que nosotros pensamos. Todo eso también lo hicimos nosotros, pero nos pasó que parte de nuestra fuerza decía que todo era un desastre. Y no era todo un desastre. Y si resulta ser que tu mujer dice que vos sos un desastre, nosotros empezamos a mirar con cuidado lo que estás diciendo, porque, pero lo dice el que vive con él. No es Conoce. Claro, no es lo mismo que lo diga un vecino. Lo están diciendo los que están cerca tuyo. Y entonces se fue creando un clima que terminó siendo una campaña donde todos se avergonzaban de lo que habíamos hecho. Y yo me preguntaba, ¿de qué sentimos vergüenza? ¿De qué sentimos vergüenza? ¿Cometimos errores? Claro que cometimos errores. ¿Hay cosas que no debimos haber hecho? Claro que hay cosas que no debimos haber hecho. ¿Hay cosas que no debieron haber pasado? Claro que hay cosas que no debieron haber pasado. Pero esas cosas no opacan todo esto que te estoy diciendo. O sea, cuando a mí me preguntan por la cena en Olivos, el brindis en Olivos, claro que no debió haber existido. Claro que fue un error.
claro que me arrepiento. Ahora, también es cierto que no lo percibí en el momento, error mío, exclusivamente mío. No lo percibí en el momento. Porque en ese momento ese día en Olivos entraron más de 100 personas. La sede del gobierno funcionaba ahí. Y claro, todo funcionaba ahí. Todo funcionaba ahí. Entonces yo no percibí el riesgo al que me exponía y exponía a otros. Un error mío, claramente. Ahora, ¿qué hice yo como presidente? Porque esta es la segunda parte. ¿Qué hice? Fui, recusé a los jueces, le dije que son unos cínicos, traté de llevar la causa adelante para que prescribiera, es una causa menor, absolutamente menor, prescribe a los 2 años. Hice chicanas procesales para que eso no ocurriera. No, fui, me presenté, soporté todas las discusiones que había entre los jueces para ver quién era el competente, y un día el juez vino y me dijo, mire, usted debe reparar el daño como manda el Código Penal. Y como ciudadano más lo reparé. Lo reparé. Y no apelé nada, no cuestioné nada, me sometí totalmente a la justicia. ¿Cuántos presidentes en Argentina hicieron esto? ¿Cuántos? Ahora, esto tampoco se valoró. Yo quiero aclarar, no es valioso, porque la verdad es lo que hay que hacer, pero ¿cuántos lo hicieron? Entonces, creo que allí hay una de las causas. Ahora, hay una causa superior. Hoy leía unas declaraciones de Grandinetti en España que me parecieron formidables. Porque en verdad esto que nos pasa a nosotros, no nos pasa a nosotros, pasa en el mundo. O sea, tras la pandemia apareció un movimiento global, que es el de la extrema derecha, que le hizo creer al mundo que estaba sometido a regímenes totalitarios porque les decían que los encerraban y no los dejaban salir de sus casas, y en verdad lo que uno hacía era cuidar la salud del otro. Y esa prédica fue prendiendo en la cabeza de muchos. Y además les decían, este sistema no sirve. Y claro, y si la pandemia dejó al descubierto lo peor del sistema. Si nosotros, para conseguir datos, con la pandemia descubrimos que 11 fortunas personales son dueñas del 40% del PBI global. 11 fortunas personales, se llaman fondos de inversión, ¿no? 11. Dueñas propiedad del 40% del PBI global. Descubrimos que cuando se hicieron las vacunas, el 90% de las vacunas producidas se quedaban en el mundo central y el 10% nos lo teníamos que ir a disputar toda la periferia. Claro, la iniquidad era magnífica, era increíble, era insoportable, y esa prédica fue prendiendo. Y por eso pasa que en España existe Vox. En Italia lo echaron a Draghi para hacer subir a alguien que se calificaba de fascista. A Giorgia Meloni. En los Países Bajos, ¿conoces un país con más libertades que en los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vas, la prostitución se ejerce en las vidrieras, vos comprás, valga entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con la prostituta que se exhiben en las vidrieras. ¿Querés comprar drogas? Te las venden. ¿Querés comprar hongos alucinógenos? Te los venden. En ese país hoy ganó la extrema derecha. Entonces, lo que hay que entender es que ha pasado un fenómeno global, y es que la extrema derecha se globalizó, y también eso ocurrió en la Argentina. Y aparecen emergentes rarísimos que a poco de empezar a andar, todos miramos con cuidado, decimos, ¿cómo salió esto? ¿Cómo pasó esto? Esta reflexión que yo sintetizo, hoy se la leí a Grandinetti y me pareció una muy buena reflexión. Es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, para que no nos autoflagelemos tanto. Hay, además de los errores que podemos haber cometido, entre los errores está el maltratar al gobierno, porque como dice Carlos Heller, fue el primer gobierno peronista sin oficialismo, el nuestro. Más allá de eso, ocurre este fenómeno global, que uno no puede pasar desapercibido. Las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Y otras. Son las dos cosas, sí, y tal vez otras. Y además también hay una cuestión que no logró explicarse del todo bien, que era un gobierno que no defendía a nadie, pero una fórmula que representaba más continuidad. ¿Que no defendía a nadie? ¿Cómo es eso? A ver.
dentro de la fuerza política, hasta al día de hoy, nadie se hace del todo cargo, Alberto. No, yo me hago cargo de todo. Por supuesto, porque eres el presidente. Yo me hago cargo de todo. Después que cada uno se haga cargo de su parte. Claro. Yo me hago cargo de todo. Pero un gobierno ampliamente cuestionado por la propia fuerza política que lo impulsa. No, por la propia fuerza política, no, por un sector de la fuerza política. Por un sector de la fuerza política, pero la fórmula indicaba más continuidad que cambio, porque era tu ministro de Economía y tu jefe de gabinete. Bueno, fue un poco la propuesta de Cristina. No es lo que Cristina dijo públicamente. Bueno, no sé qué dice Cristina. No me interesa tampoco discutir con ella, pues no es ella el objeto de discusión hoy. Yo tengo respeto por ella y la verdad no tengo ningún interés de pelearme con ella ni de discutir con ella estas cosas. Cuando arrancamos... Eso fue así. Yo lo que recuerdo es que Cristina decía que su candidato era Aguado. Claro, por eso digo. Eso fue lo que dijo ella, que había un candidato que era Scioli, que hoy, valga la aclaración, es funcionario de Milei, y que había otro candidato que era Aguado y que ellos iban a ir a una interna. Bueno, no, ellos no quisieron la interna. ellos no quisieron. Y ellos propusieron a Massa de candidato. En un rato vamos a pasar algunos videos si no te molesta para repasar eso, pero al principio de la charla me dijiste, no sé si tenemos que dar estas discusiones públicamente. Sí. ¿Por qué, Alberto? Y porque le damos de comer a los otros. Y en verdad, no, primer punto, el problema que tiene la Argentina hoy es Cristina. La respuesta es no. No. Entonces, ¿para qué discutir lo que dijo Cristina o dejó de decir? ¿El problema que tiene la Argentina hoy es Alberto Fernández? No. ¿Qué sentido tiene ver si el que tiene razón es Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Ahí coincido, ¿eh? Ahí coincido. Entonces, no. Lo que tenemos que discutir es lo que le está pasando a la Argentina hoy. Sí. Y en lo que le está pasando a la Argentina hoy, no hablo con ella hace un tiempo, pero entiendo que Cristina y yo estamos en el mismo lugar. Entiendo. Opositores al gobierno de Milei. Pero es que nadie puede estar de acuerdo con esto, porque ni ella ni yo, por muy distanciados que podamos haber estado, propusimos cosas semejantes a las que hace Milei. Simplemente por eso. Entonces digo, ¿para qué dar este discurso? ¿Qué sentido tiene que nosotros vengamos a discutir acá? A ver si Cristina dijo, dejó de decir. Mira, pienso las dos cosas. Por un lado, creo que es cierto y que además somos el único espacio al cual se le pide autocrítica. Nadie más hace autocrítica en la Argentina. Néstor, ¿sabés qué me decía siempre? Mira, no tiene sentido hacer autocrítica, porque la autocrítica es como flagelarte a vos mismo. Si ya tenemos quien nos flagele, ¿por qué no dejamos a ellos que hagan nuestra crítica y nosotros hagamos nuestra defensa? Bien, eso lo tomo. Me parece además que lo que más nos falta es una propuesta de futuro, pero también entiendo que gran parte de las cosas que hace Milei las puede hacer porque la oposición no tiene una propuesta política alternativa clara. No, ahí no comparto. No compartís, ¿por qué? No, porque nosotros fuimos con una propuesta clara alternativa. Nosotros nos cansamos de decir que hay dos formas de concebir el país. Un país que a todos los integre y un país que a una gran parte los excluya. Y que estaba clarísimo cómo era ese país. O sea, yo lo que lamentablemente debo decir es que Milei no mintió tanto en lo que iba a hacer. Él dijo que iba a hacer esto. Él dijo que iba a ser el más formidable ajuste de la historia argentina. Él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, claro, porque no entendía hasta que llegó que cuando uno quiere ajustar los gastos del Estado, gastos entre comillas, se encuentra con que el 65-70% del gasto son gastos, siempre entre comillas, previsionales. Entonces, si vos querés ajustar, ¿dónde vas a ajustar? ¿Qué querés, ajustar los sueldos de los ministros? Eso es 0,0. nada, es la nada misma. Es toda una ficción eso. ¿Qué querés, que dejen de andar en auto? Bueno, que sacale todos los autos, vas a ahorrarte nada. Realmente no cambia nada. No tiene ninguna trascendencia. Pero fue un discurso que entró en la gente. Fue un discurso que entró en la gente. Y que la gente pensó que nosotros éramos un montón de dispendios. Yo me callé la boca hasta que lo escuché a Milei decir que había recibido un país con 5 puntos de déficit. Falso. Totalmente falso. Como que estábamos en las puertas de una hiperinflación que iba a terminar en el 17.000%. Falso, absolutamente falso. Hablan mucho del programa con el Fondo Monetario Internacional que nosotros firmamos. Dale. Pero ese programa nos exigía que en el año ¿La sequía?
No, el desvío fue 0.9. 0.9 había que corregir en la situación fiscal, con el programa que nosotros firmamos. Había necesidad de hacer esto, había necesidad. Con Massa nos peleamos hasta el cansancio con Cristalina, porque Cristalina quería hacer una devaluación ahí por el mes de julio, agosto. ¿23 estás hablando? Del 23, quería hacer una devaluación del 60%, para que la brecha se acortara. Y nosotros decíamos que no íbamos a devaluar, porque la devaluación es empobrecimiento del ingreso, es dificultad para el que importa para producir. No queríamos. Aceptamos una devaluación del 20% que lo hicimos después de las PASO. Ahora, cuando mirás, la pregunta que te tenés que hacer es, pero si para hacer una corrección de menos de un punto del déficit, ¿tenés que hacer este estrago? La respuesta es no. No. Es que estás haciendo mucho más de lo que te piden. Y tenés una preocupación por quedar bien con los factores de poder del mundo que ni siquiera son los gobiernos. Pues yo no creo que Milei esté quedando bien con el gobierno de los Estados Unidos, porque va y se abraza con Trump. Y el que gobierna los Estados Unidos es el primer adversario de Trump. Es quedar bien con los factores de poder. Eso es lo que le preocupa. Y él cree que el dueño de lo que era Twitter, de X, Elon Musk, es un factor de poder y hace 2 viajes para entrevistarse con ese señor, que además nos miente a todos. Ese señor hizo Tesla con un formidable crédito que le dio Obama. Así empezó. Hizo Tesla, creció, debe ser un buen empresario, avanzó, y ahora, ¿sabe lo que le acaba de pedir a Biden? Que le ponga aranceles a los autos eléctricos chinos porque él no puede competir con los autos eléctricos chinos. ¿Cómo es la historia? Libertad para todo, menos para Elon Musk, que le cuiden el dinero a Elon Musk. No. Yo en ese tipo de estupidez no caigo. Yo conozco cómo funciona el mundo y conozco cómo funciona la historia. Y acá hay una enorme, formidable mentira de lo que se está planteando. Fue mentira que hayan recibido el país caótico que dicen haber recibido, porque, entre otras cosas, a pesar del contexto que tuvimos, nosotros no tuvimos un solo saqueo, no tuvimos un solo levantamiento social. No tuvimos nada de eso. Absolutamente nada de eso. Tratamos de cuidar que las paritarias funcionen libremente y funcionaron libremente. Y así no fue lo que hubiéramos querido que el crecimiento del salario real fuera mucho mayor, pero el salario real acompañó a la inflación y le ganó el 0,4%. Entonces, cuando vos ves y reflexionás sobre estas cosas, decís, pero entonces estaba tan mal todo como dijeron. Bueno, la respuesta que yo tengo es no. Hiciste una gran apuesta por el diálogo, sobre todo al principio, ¿no? Después, bueno, la gestión, obviamente, y la realidad se impone. Voy a tomar el café que me trajeron. Bien, perfecto. Tenías una gran convocatoria al diálogo en tu campaña, es tu tono, digamos, también histórico. Más allá de lo que vos entiendas que el diálogo le aporta a la democracia argentina, al ver que ganó una expresión que es tan radical en su nivel de confrontación, en su nivel de disputa política, en su nivel incluso de agresión, ¿crees que fue la estrategia correcta y adecuada? Sí, yo sigo creyendo que es lo mismo. El que se equivoca es el que está hoy. El que se equivoca es el que está hoy. Yo cuando me preguntan, a ver, ¿en qué es lo que te sentís frustrado? No haber terminado con la disputa política que hay en Argentina. Eso que llaman grieta, no haberla terminado. No haberla terminado. Ahora, ¿por qué no la terminé? Y bueno, porque había muchos que querían que no termine. Medios de comunicación, por ejemplo, que todos los días la promovían. Políticos, que todos los días la promovían. Ahora, eso no nos sirve para nada como país, porque la grieta no es que nos para en veredas diferentes, se parece más al juego de la cincha. Viste, el juego de la cincha es el juego de la soga donde cada uno tira de un lado. ¿Quién gana? El que arrastra al otro. Y en una sociedad nadie debe arrastrar al otro. Ahora, yo no me resigno a que el método sea
andar a los gritos insultando gente. No me resigno a eso, no creo que sea el método. Bueno, pero Milei lo hace y no le va mal. Milei lo hace y le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Porque eso no es la Argentina. Eso será un grupo de locos que están contentos con Milei, qué sé yo, no sé. Pero eso no va a terminar bien así. ¿No le ves un buen futuro al gobierno? ¿No ves que hay ninguna posibilidad de...? Yo no lo veo ni que políticamente esté haciendo las cosas bien. ¿Por qué, Alberto? Entre otras cosas por esto. Explícame vos cómo es posible que la Argentina tenga... El primer país exportador de la Argentina se llama Brasil. El segundo se llama China. Nos peleamos con los dos. Nos peleamos con los dos. El tercero era la Unión Europea. Ahora también nos peleamos con España, que ya ocupa el segundo lugar de destino de nuestras exportaciones, porque China dejó de comprarnos carnes. Ahora se la compran a Brasil y Uruguay. Y esa demanda china va a seguir cayendo. Entonces, dice que Boric encubre a los dirigentes de Hamas. Sí. Dice que Petro tiene las manos manchadas de sangre. Dice que AMLO, Andrés Manuel, es un inepto, un inoperante, no sé qué fue que dijo. Va a España y le acusa a la mujer del presidente de ser corrupta. Y a él lo acusa de estar atornillado al sillón del poder. Pero no tiene ni idea, no conoce ni idea, no tiene idea lo que hizo Pedro Sánchez en España. Se peleó con todos los dinosaurios del socialismo, con un autito al estilo Axel al comienzo. Empezó y se recorrió toda España y dio vuelta a todo el socialismo hasta que fue presidente, lo echó a Rajoy y fue presidente. Y cuando todos lo daban por muerto después de las comunidades autónomas, se llamó a elecciones anticipadas. Se puso la campaña al hombro y volvió a ganar. Y a ese señor lo maltrata. Al país que es la puerta de entrada de Argentina con la Unión Europea. ¿Escuchaste ayer las declaraciones de Josep Borrell, el comisionado para Relaciones Exteriores de la Unión Europea? No, ¿qué dijo? Que toda Europa se solidarizaba con España. Explícame en qué lugar del mundo estamos parados. Con Trump. Que no es presidente todavía. Que no es presidente. ¿Con quién estamos parados? Bueno, uno podría decir con Giorgia Meloni. No, mira, yo la he conocido a Giorgia Meloni, y le tengo respeto. Porque Giorgia Meloni ganó una elección con una prédica muy de derecha. Pero en sus acciones no tiene esa actitud. En sus gestos de gobierno no tiene esa actitud. Y en su relación con el mundo no tiene esa actitud. Digamos, en términos porteños, es fascista pero no come vidrio. Okay. Entonces, yo no sé, no conozco a nadie que se le parezca a Milei en el mundo. A nadie, absolutamente a nadie. Y esto de que en el mundo, aquello, lo que mostraban acá, Milei fue tapa de Time. Es cierto. ¿Leíste la nota de Time? No, pero vi las frases que lo comprometen. Final, yo no quisiera, para que hagan esa nota adentro, quiero nunca ser tapa de Time. Quiero ser nunca tapa de Time. Che, Alberto, hablamos mucho de la pandemia, hablamos de la sequía, hablamos de la guerra. Uno puede decir que esos fueron imprevistos, digamos, que cuando asumiste no sabías que ese quilombo iba a aparecer, pero lo del fondo era algo previsible, ¿no? Sabíamos que eso estaba ahí. Sí. Y cuando uno repasa las declaraciones a posteriori del acuerdo, incluso hasta el día de hoy, parece como que es el tema que dividió las aguas al interior de tu gestión. Te quería preguntar, cuando se conforma el Frente de Todos, cuando se anuncia tu candidatura, cuando empezás a hablar con Cristina de cómo armar ese gobierno, ¿se habló de este tema? ¿Se estableció? ¿Pero cómo no se va a hablar? ¿Se estableció una estrategia de negociación? ¿Pero cómo no se va a establecer? Si Cristina estuvo permanentemente al tanto de toda la negociación. O sea, yo puedo tener diferencias con Cristina, pero yo tengo respeto por Cristina. Y no es cierto eso. Yo te voy a dar un solo dato. Cuando yo era candidato, podés googlearlo, el Macri, todavía presidente, recibió una misión del fondo. Y cuando ya habías ganado las PASO. no me acuerdo si yo había ganado las PASO.
creo que todavía no, había ganado las PASO, perdón, sí, no había ganado la general. Okay. Recibía una misión del fondo. Lo que íbamos a decirle a esa misión del fondo, yo lo hablé con Cristina. Y para que no nos salgamos del libreto, hicimos un comunicado oficial, que está en todos los diarios de la época. Está íntegro, es un comunicado escrito de lo que le dije. Esa misma lógica, con esa misma lógica negociamos con el fondo. Ahora, en ese comunicado no se decía que el fondo tenía que darnos 20 años para pagar. Porque eso es un acto voluntarista y punto. Punto. Yo escuché decir hoy a alguien que, bueno, pero finalmente España, si España nos quería ayudar, ¿por qué no nos ayudó con el fondo? ¿Tienen idea de lo que nos ayudó España con el fondo? Estuvo a la par nuestra con todas nuestras demandas. Porque lo que nos olvidamos es que aquel acuerdo con el fondo no nos obligaba a ningún ajuste. Mantenía el gasto en obra pública, mantenía el gasto en educación, mantenía el gasto en salud. Por favor. Fue un acuerdo como nunca antes se vio. Y Wall Street lo vio como un gesto de debilidad del Fondo Monetario. ¿Lo seguís defendiendo ese acuerdo? Claro que sí. Ahora, ese acuerdo con una sequía que te saca 25.000 millones de dólares es difícil de cumplir. Claro. Y un detalle más. Cuando te decían no firmes con el fondo, ¿cuál era la opción? Porque esa opción nunca la vi yo, ¿eh? Eso te lo tomo. Eso me parece que no estaba del todo claro. Y un detalle más. En el momento que nosotros firmamos, ese año teníamos que pagarle al fondo 18.000 millones de dólares. Y al año siguiente teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares. ¿Cómo pagábamos eso? ¿Sabés qué significaba eso? Caer en default con el fondo. Y cuando vos caes en default con el fondo, olvídate de que alguien invierta en la Argentina. Olvídate que el BID te ayude, olvídate que la CAF te ayude, olvídate que el Banco Mundial te ayude. Se te corta todo, todo. Lo viví yo con Néstor. Cuando yo llegué con Néstor al gobierno, Duhalde había hecho un acuerdo que decía que durante un año el Fondo Monetario Internacional no nos iba a pedir nada. Nos había dado como un año de gracia. Pero llegamos con Néstor y firmamos 2 stand-by. Nos rompimos con el fondo, ¿eh? Nos rompimos. Firmamos 2 stand-by con Néstor. Fue una época muy buena porque, gracias a Dios, el precio de los commodities crecía, nuestra producción crecía y pudimos acumular el dinero para pagar. Y Néstor tuvo la enorme inteligencia de sacarse de encima el Fondo Monetario. Ahora, yo no lo traje al Fondo Monetario, lo trajo Mauricio Macri. 2 cosas me interesan de eso. Primero, se habla mucho de una intervención pública tuya al día siguiente de las PASO en la cual decís que el dólar a 60 pesos estaba bien. Sí. Ese fue un gran debate interno. Ah, bien, perfecto. Como que, primero que era una frase extraña, digamos, que ya presidente, porque no habías asumido, pero... Pero eso tiene una historia, ¿eh? Yo estoy escribiendo un libro, me está sacando primicias del libro, pero bueno, pero te lo cuento. ¿Es la primera vez que lo decís? Sí. ¿Que estás escribiendo un libro? Sí. Mira, ¿cuándo lo vas a sacar? Cuando lo termine. Ah, ok. Todavía falta. Cuando lo termine. No, son libros que pretendo que llamar a la reflexión, no pretendo ganar dinero con los libros. Síntesis, por si alguien que nos está mirando no sabe de lo que estamos hablando, las PASO creo que fueron el 13 de agosto del 19. Al día siguiente una fuerte devaluación en la Argentina, el dólar pasó de 40 a 60 y vos tuviste una intervención pública que calmó las aguas, ¿no? Cuando si tirabas un poco de nafta distinto hubiera sido la historia, no estoy diciendo que lo tendrías que haber hecho, pero es la discusión que había, o no decir nada, y Alberto Fernández en ese entonces, candidato que había ganado las PASO por 17 puntos o 15 puntos, salió a decir el dólar en este precio está bien. Se adjudica como que ahí arrancó un problema económico importante. ¿Por qué pensás que eso fue un problema y por qué lo hiciste? No, a ver, la historia no es que me adjudicaron que había creado un problema económico importante, al contrario, lo había resuelto. Resuelto, entre comillas, había tirado un poco de agua y se habían apagado un poco las llamas. Eso fue lo que pasó. Pero la historia es un poco distinta. Lo llamaron a Manuel Álvarez Agís, gente del gobierno de Macri, diciendo que ellos no podían sostener este tema. Y entonces, que si yo no ayudaba, esto se le iba de las manos. Y entonces la alternativa que yo tuve es, ¿qué hago? Me quedo de brazos cruzados, que el dólar explote, se lleve puesta al gobierno, nos deje millones de pobres más, o pago el costo de decir, paren con la subida del dólar
este precio es el correcto y no seguía haciendo sucumbir empresas y personas. ¿Lo discutiste o te mandaste, Alberto? Me mandé. Pero esto es una cuestión ética, no es una cuestión política. Digo, éticamente, para ganar políticamente, ¿es razonable que yo deje que se hunda el país para quedar yo mejor parado? No me contestes otra cosa que no, porque sos un personaje muy ético. No me puedes decir otra cosa. Éticamente no se podía hacer. Éticamente lo pienso políticamente. Pero es que la política es ética. ¿Desde cuándo la política no es ética? ¿Quién te enseñó a vos que la política no es ética? No sé si es solamente, porque también estamos en un... La ética nos rige en toda nuestra vida, nos rige en la vida privada y nos rige en la política. Nos rige cuando ejercemos la profesión de abogados, nos rige cuando enseñamos, nos rige cuando aprendemos. La ética es una regla de conducta de vida. La pregunta era, ¿qué hago? ¿Me quedo callado y dejo que todo... Me quedo callado, dejo que todo explota. El dólar se va a 100 pesos, en el momento de 60. Que llegue a los 100 pesos. Hago que se caiga Macri y yo subo anticipadamente. ¿Cómo subo? Con un dólar a más de 100 pesos, con un montón más de pobres, y yo solo especulé para que Macri se vaya mal. ¿Eso está bien? Eso es horrible. Milei lo hizo, ¿no? Milei en la campaña el año pasado agitó una corriente. Bueno, yo gracias a Dios no me parezco a Milei. Entonces, que Milei lo haya hecho, bueno, habla mal de Milei, no es lo que yo hice. También, para mi interés algo más del fondo, y ahora voy a esto. La semana pasada estuvo Milei en el Luna Park, cumpliendo su sueño, según dijo, de cantar públicamente. Pero a mí más que eso me sorprendió ver a pibes de 18, 20 años coreando el nombre de Toto Caputo. Porque Milei de última es un personaje, extravagante, tiene su convocatoria, si se quiere, pero Toto Caputo, que fue de los peores funcionarios del gobierno de Macri, incluso dichos por el propio Milei, y que fue responsable de ese endeudamiento, de esa corrida, absolutamente, de una pauperización absoluta de la economía argentina, hoy está siendo coreado. Y ahí siento que alguna responsabilidad tuvimos nosotros, Alberto. No, hay una cosa que tenés que entender. Yo he escuchado en televisión, en cosas que pasaron por canales de televisión. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las personas que fueron a ese acto son personas singulares, vamos a llamarlas de algún modo, ¿ok? No, escuché a alguien decir, no, hay que apoyarlo a Milei porque es el único que va a terminar con los negros en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Decir eso es mucho más grave que corearlo a Caputo. O sea, creer eso, creer que en la Argentina el problema que tenemos son los negros, es gravísimo. Gravísimo. Yo lo que siento es que tenemos un problema en un sector de nuestra sociedad que es profundamente antiperonista y que ese antiperonismo los hace glorificar al más antiperonista de todos, que hoy en día está personificado en Milei. Son tipos que aplaudieron los fusilamientos en el 55, son tipos que aplaudieron el bombardeo de la Plaza de Mayo, serán sus nietos o bisnietos, no sé. Son tipos de familias patricias que fueron dueños de la Argentina y hoy lo son menos. Son pibes confundidos muchas veces, que ven a un tipo de pelo largo cantando una canción de La Renga y piensan que es un rockero. Y no tiene nada de rockero. Porque los verdaderos hijos del rock nacional somos pacifistas, no andamos involucrándonos en la guerra de Israel, somos buscadores de la justicia social, no somos negadores de la justicia social. Pero hay muchos pibes que creen eso, que detrás de esos pelos, esos gritos, esos discursos altisonantes, hay un promotor de una nueva Argentina. Y no la hay. Está lo peor de la Argentina ahí. Expresa lo más inmundo de la Argentina, que es la segregación, la división. Yo escuché el otro día a uno explicar por qué el matrimonio igualitario y la igualdad de género no había. Entonces daba una serie de estadísticas. El secretario de Culto de la Nación, ¿no? Daba una serie, no sé si era él, no te quiero mentir. Creo que era alguien que había escrito un libro sobre Milei. Ah, sí.
Ay, no me acuerdo el nombre. Márquez, Nicolás Márquez. Decía, no, bueno, porque fíjense las estadísticas. Los homosexuales tienen una vida promiscua y entonces viven menos tiempo y entonces contaba todas las cosas que les pasaban. ¿Saben por qué les pasan eso a los homosexuales o a las personas con otra identidad sexual? Porque las segregan, obviamente. Si mañana la sociedad argentina segrega a los que se tatúan, vas a vivir pésimo. Vas a tener peores condiciones de vida, vas a vivir peor. Porque todos te vamos a hacer sentir que sos un desclasado. Precisamente para que esas estadísticas que él mostraba desaparezcan, hay que hacer lo que hacemos. Y lo que hacemos y lo que debemos hacer nosotros es estar más convencidos que nunca sobre nuestras lógicas progresistas. Porque a mí lo que más me arruina es escuchar compañeros que dicen, nos metimos con el lío del aborto y a quién le importaba el aborto. ¿Sabés a quién le importaba el aborto? A que hoy más del 50% de mujeres que se morían a causa del embarazo hoy dejaron de morirse. ¿Sabés quiénes celebran el aborto? Que el embarazo adolescente cayó un 65%. Y eso es lo que debemos defender, porque esta lógica que yo veo en muchos, que dicen si no puedes con ellos, únete a ellos. Y entonces ya empezaron con el tema seguridad. No, mira, le regalamos el tema seguridad a la derecha, así que hagamos en materia de seguridad lo que hace la derecha. No, que es tirar gas pimienta a los ojos de una persona acorralada, pegarle machetazos, tirar con pistolas eléctricas, como si fueran descargas de picana. ¿Eso es lo que queremos hacer? No, yo no me voy a resignar a eso. Queremos que haya menos delincuencia y que haya más igualdad social, porque está probado que lo que genera la delincuencia es la desigualdad social. Eso está probado. Eso está probado en el mundo. ¿Cuáles son los países? ¿Estados Unidos es un país seguro? No, tiene unos índices de criminalidad enormes. ¿Por qué? Porque la brecha entre ricos y pobres es enorme. ¿Y dónde está la seguridad? Busca en Finlandia, busca en Noruega, busca en Suecia. Los países donde el estado de bienestar realmente funciona. Y te vas a dar cuenta ahí que donde la igualdad social existe, la gente no tiene necesidad de recurrir al delito. Ningún chico se ve atraído por el delito. Creo, tratando de separar la paja del trigo, que las críticas a esa agenda no vienen tanto por esa agenda en sí, o quiero pensar, sino por las agendas que no se atendieron. Una lógica que no comparto, pensar que no bajó la inflación porque estaban ocupados sacando el documento no binario. No creo en ese razonamiento. Pero están muchos, ¿eh? Sí, bueno. Están varios. Puede ser. En Twitter, ¿no, Alberto? No, yo creo que no solamente en Twitter, creo que muchos dirigentes piensan eso. Pero sí creo que la propuesta nuestra en el 19, incluso era tu spot, encendiendo la economía, tenía que ver con básicamente eso, salarios, precios. Perdóname. En la época de Macri se cerraron 23.000 pymes y en la época nuestra se crearon 30.000 pymes. ¿Ok? Nosotros, te vuelvo a repetir, creamos casi 600.000 empleos registrados y más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Te los diferencio porque vos decís, pero ¿y si no son registrados, qué son? Son monotributistas. Son básicamente eso. Y nosotros los creamos eso. Y de los 4 años que gobernamos, la industria creció 3 años. En 2 años, 2021 y 2022, la Argentina creció 16 puntos. En el 2023 nos caímos por la sequía y por el impacto que la sequía tiene en la producción argentina. Pero si vos buscás el índice de actividad industrial, vas a ver que tiene 14 componentes, de los cuales 11 crecieron en el año 2023. Se cayó todo lo vinculado a la actividad agropecuaria y a la agroindustria. Entonces nos hemos contaminado con discursos que salieron de nuestros propios compañeros y que son falsos y que el otro lo supo aprovechar. Siento que estamos en una encerrona laberíntica en el peronismo hace varios años, que es, hay un sector que reconoce o responde a la conducción de Cristina, que es muy cuestionado y criticado por un sector que trata de superar la conducción de Cristina. Un poco tu candidatura
sintetizaba ambas posiciones, ¿no? Porque había sido primero jefe de gabinete, había sido crítico de Cristina también, y de la mano tuya fue que logramos construir una propuesta electoral donde se sintetizaban amplios sectores del peronismo. Después, con el gobierno del Frente de Todos, volvió un poco esa lógica en la cual hay un sector que dice que el problema del gobierno fuiste vos, el albertismo, llamémoslo, y otro sector que dice que el problema del gobierno fueron las críticas. Entonces, en esa lógica en la cual los dos nos aferramos a tratar de defender lo nuestro y a criticar lo otro, y estamos en una encerrona en la cual pasan por acá dirigentes que señalan que los grandes problemas tienen que ver con tus decisiones, y también pasan por acá funcionarios como Martín, ahora te vamos a mostrar algún discurso de Martín Guzmán o Culfas, señalando que no, que el problema, y cuesta encontrar como una síntesis, che, acá nos la mandamos, la verdad que acá políticamente es verdad, esto fue una cagada. En ambos sectores lo digo, y creo que entendés. Pero está bien la reflexión, está muy buena la reflexión. Lo que creo es que para poder encontrar o acercarnos a una respuesta, tenemos que ser un poquito más analíticos. Por ejemplo, yo durante mi gestión permanentemente tuve reclamos de gobernadores, de dirigentes, de diputados, de senadores, de que rompiera con Cristina y con la Cámpora. Y yo no lo hice nunca. Sí. ¿Ok? Me gané el mote de estúpido, porque dicen, te renunciaron y no les aceptaste la renuncia. Pero en todo caso, es responsabilidad de los que renunciaron haber faltado al pacto de unidad que habíamos fijado. Yo el pacto de unidad lo respeté hasta el último día. Si estaban tan descontentos con el gobierno, se hubieran ido y me hubieran pegado un portazo, pero no hicieron eso. Plantaron una renuncia para exponerme a mí como el que rompía. Ahora trato de ponerme en ese lugar y digo, che, ganamos esta elección en gran parte, no únicamente, pero en gran parte por los votos de Cristina. ¿Por qué nos vamos a ir? Y si yo no quería que se vayan, yo no les pedía la renuncia a nadie, ¿eh? No le pedí la renuncia a nadie. De hecho, la presentaron y no se las acepté. ¿Por qué? Porque, por lo que vos estás diciendo. Porque Cristina era una persona importante en el espacio y merecía respeto. ¿Cuánto juega la cuestión personal, no? Porque uno piensa en la política, las grandes Es que cosas. para mí la cuestión personal es absolutamente secundaria. ¿Sabés lo que teníamos que estar discutiendo, Pedro? A ver. ¿Por qué el peronismo está como está? Bueno, claro. ¿Sabés por qué está como está? ¿Por qué? Porque desde que se murió Perón estamos buscando al Perón de reemplazo. No hay otro Perón. Basta. Terminemos con esta historia. Ni Menem fue Perón, ni Duhalde fue Perón, ni Kirchner fue Perón, ni Cristina fue Perón, mucho menos lo soy yo. Entonces lo que tenemos que hacer, cuando te falta un dirigente de esa talla, que nace una vez por ciclo, si es que nace, lo que tenés que hacer es el espacio político democratizarlo. Democratizarlo. Y terminar con los personalismos y terminar con los conductores. Conductor hubo uno, se llamó Juan Perón. Fue capaz de conducir a la derecha y a la izquierda, no me preguntes cómo hizo. Sobre el final, tuvo algunas cosas que no me gustaron, pero que después de leer el libro de Abal Medina, de algún modo en gran medida las entendí. Pero Perón hubo uno, y no hay otro. Entonces la mejor forma, como no hay un conductor de la magnitud de Perón, la mejor forma es que resolvamos los peronistas. ¿Y cómo resuelven los peronistas? Votando, votando. No sentándonos un grupo de dirigentes y diciendo, vos vas a ser presidente, vos vas a ser el vice, vos vas a ser diputado. Pero vos vas para a mí, ser Alberto, senador. eso contradice un poco lo que charlamos al principio de la conversación, en donde señalabas, no sé si estas discusiones hay que darlas públicamente, que es una discusión que tengo... No, pero perdón, es que yo no estoy dando una discusión, estoy dando un camino de salida. Porque yo, si hay algo de lo que estoy seguro, es que al peronismo le sobran dirigentes nuevos. Bien. Lo que creo es Por que están... ejemplo, Axel, Ferrarese, Cato Podis, Vicky Tolosa Paz, Santiago Cafiero. Son 5 que me vienen a la memoria así, ping, para empezar a hablar. Axel no sé si va a estar muy contento en esa nómina. Bueno, no importa, pero Axel ganó la gobernación de Buenos Aires, es gobernador, fue un buen gobernador. Muchos dicen, bueno, fue gobernador con toda la guita que le diste. Sí, pero otros tuvieron la misma plata que tuvo Axel y no hizo lo que hizo Axel. Por lo tanto, Axel es un buen gobernador. Y
Tengo diferencias con Axel también, ¿eh? No te voy a decir que no las tengo. Pero eso no me hace perder, dejar de tener en claro lo que Axel representa. ¿Cómo sería ese proceso democratizador, Alberto? Hay que ir y votar, hay que ir y votar. Internas. Claro, hay que ir y votar. Y va a salir uno o una, por ahí gana Cristina, qué sé yo, no sé. Pero entonces ya tendrá otra legitimidad. No es la legitimidad de que yo fui la que hizo qué. No, porque, viste, yo te conté todo lo que hice, pero hoy nadie lo toma en cuenta, porque eso ya está en el haber de la gente, ya nadie lo considera como... Cuando pasa el tiempo, como todo. Pero no importa, eso ya está en el haber de la gente. El matrimonio igualitario, un éxito de Cristina, ya está en el haber de la gente. Si Cristina vuelve y dice, no, pues yo hice el matrimonio igualitario, te van a decir, bueno, pero eso ya está, ¿qué más vamos a tener? La discusión, por eso a mí no me gusta concentrar la discusión en Cristina, nosotros lo que tenemos que discutir es cómo salir de este lugar. ¿Y cómo se sale de este lugar? Con democracia. ¿Desde cuándo le tenemos miedo a la democracia? ¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a votar? ¿Desde cuándo? Nosotros salimos a la Yo tengo calle... 34 años, no voté nunca en una interna del peronismo. Bueno, ahí tienes una prueba. Sí. Ahí tienes una prueba. Yo la última votación que recuerdo fue la de Cafiero Menem. ¿A quién votaste? A Cafiero. A Cafiero, sin duda. 88. 88. No habíamos nacido ninguno de los que estamos acá. Claro, Habíamos nacido. claro. Bueno, mirá el dato que me das. Claro, y fue una interna durísima, que además todos daban por cierto que la ganaba Cafiero y la terminó ganando Menem. Ahí quien te quiera rebatir te va a decir, bueno, Alberto, pero tu elección tampoco fue que fuimos a votar los afiliados del peronismo, fue el dedo de Cristina con un video un sábado a la mañana. Sí. ¿Y fue un error eso para vos? Es que hay que ver un poco cómo fue. Porque no es que de mañana Cristina se levantó y dijo, ahora, ¿a quién se me ocurre? Yo venía bregando por la unidad del peronismo desde el año 2017. Pasaron las elecciones del año 2017, hablé con Randazzo, hablé con Massa y hablé con Cristina. Y les dije... Que tanto Randazzo como Massa habían sido candidatos. Exactamente. Randazzo sacó 5 puntos, Massa sacó 10. Exactamente. Y entonces... Y Cristina 39-40. ¿no? Exactamente. Y entonces yo empecé a plantear... Che, miren, esto así no funciona. Esto así va a seguir permitiendo que gane inexorablemente el antiperonismo, que en ese momento está encarnado en Macri. Y entonces empecé a hablar de a uno y empecé a juntarlos a todos. En febrero del año 2018 hicimos un encuentro en la universidad esta de UMET. En la de Víctor Santamaría. ¿Dónde estábamos? 2 de Randazzo, que éramos el Chino Navarro y yo. Porque vos eres el jefe de campaña de Randazzo, ¿no? El Chino Navarro y yo. Sí. 2 de Massa, que eran Felipe Solá y Arroyo. Y 2 del kirchnerismo, que eran Agustín Rossi, del cristinismo, para ponerlo en modo, porque el kirchnerista éramos todos al fin de cuentas. 2 del cristinismo, que eran Agustín Rossi y Filmus. Y ahí hablamos todos, por orden alfabético, para que nadie... ¿Una reunión privada fue? No, fue un acto público, que fue el comienzo. Y me acuerdo que Cristina estaba muy enojada conmigo. ¿Por qué había hecho eso? Y le dije, porque hay que volver a unir al peronismo. Y estaba más enojada con una frase que yo había dicho. ¿Cuál? Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Sí. Que la verdad fue un acto de honestidad intelectual. No fue ni siquiera una frase... ¿Por qué estaba enojada? ¿Porque por ahí con Cristina alcanzaba? Porque ella decía que no alcanzaba porque ellos se iban. Ah. Y entonces yo decía, claro, ese es el problema. Como ellos se van, con vos no alcanza. Es el huevo y la gallina. Exactamente, ahora ellos se van y vos sacás 40 puntos. Entonces no sirve esto. Entonces trabajé en esa unidad, denodadamente, y lo que creo que la determinó a Cristina, que sea yo, es que vio que era el único que hablaba con todos. Creo que fue eso. No creo, fue lo que me dijo. Che, ¿y tenés ese lugar ahora? ¿Podrías volver a trabajar por la unidad? Yo voy a trabajar por la unidad y para que aparezcan nuevos dirigentes en Argentina. ¿Y la unidad hasta dónde llega? La unidad la marcan los afiliados. Estás hablando solo del peronismo, no del amplio mundo opositor. No, estoy hablando, exactamente, hablo del peronismo y sus históricos aliados. Perfecto. Yo creo que un tipo como, a mí un tipo que me deslumbra como diputado se llama Carlos Heller. Me parece de una inteligencia sublime, de una calidad intelectual increíble. ¿No? Y no es peronista. Ahora él lo quiero cerca.
Es de una inteligencia enorme ese hombre. Es un diputado extraordinario. Yo sigo sus discursos y no paro de aprender escuchándolo. Ahora, el peronismo y el panperonismo tienen que volver a recrear nuevas figuras. Esto es lo que digo. ¿Y cuál es mi trabajo? Ayudar a que esas nuevas figuras nazcan. Lo que yo creo es que si seguimos buscando en los de siempre, estamos en un problema. Estamos en un problema. Pues en ese lugar seguimos dándole pie a la lógica de los personalismos. Vos me decías el albertismo. El albertismo no existió nunca. Quizá fue un problema eso, ¿no? No, no fue un problema. Yo estoy convencido que fue un acierto. Porque si hubiera creado el albertismo, teníamos otro ismo más en el peronismo. Y en el peronismo tenemos que ser peronistas. Y punto. Y punto. Peronistas. Y todos sabemos qué es el peronismo. Todos sabemos qué es el peronismo. Después tenemos matices. Algunos son más virulentos en su discurso. Otros somos más moderados. Pero en el fondo... Sí, Perón diría que peronistas somos todos, ¿no? Bueno, en el peronismo somos todos peronistas. Igual yo te aclaro, yo tengo muy en claro que si se diera una disputa, para ponerte un ejemplo, entre Pichetto y Cristina, no tengas ninguna duda que yo estaría cerca de Cristina, porque me identifico más con ella. No queríamos títulos, pero este es uno. Pero no tengas ninguna duda. La pregunta es, ¿y Cristina va a ser otra vez? ¿Y cuándo está la renovación? ¿Y Pichetto es la renovación? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Claro. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Claro. Y Pichetto, que fue el vice de Macri, es el que viene a explicarnos ahora cómo se hace el peronismo. Esas son las preguntas que tenemos que resolver. Esos son los dilemas que tenemos que resolver. Y no estoy poniéndoles la proa para que no avancen. No, está claro, está claro. Estoy lanzando ideas para que pensemos en conjunto. Me da la sensación que hace ya 2 elecciones nacionales que Cristina viene corriéndose de la centralidad, ¿no? No quiero discutir si podía ser candidata en el 19 o no, si ganaba o no, no me interesa, pero evidentemente ella en el video ese que sacan el 18 de mayo, uno se queda con, le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, pero el video dura 12 minutos, donde ella de alguna forma explica por qué cree que su... Es una buena decisión. Sí, exacto, porque ella quizá podría ganar o no, pero no podría gobernar. Y en el 23 lo mismo, ¿no? ¿Qué fue además lo que me dijo a mí? El 6 de diciembre del 22 dijo, no voy a ser candidata a nada. Entonces, en esta lógica medio de, bueno, agarren el bastón de mariscal, parece que nadie termina de agarrarlo del todo. Claro, porque no... Perdón, termino con esto. Unos aprovechan eso para decir, bueno, listo, basta de Cristina, ¿no? Y siento que cuando Cristina escucha que dicen, corrámosla, dicen, no, paren un poco. No, pero es que no es así. Mira, yo puedo haber tenido 1000 diferencias con Cristina, la quiero adentro a Cristina. No la quiero afuera a Cristina. Y puedo haber tenido 1000 diferencias con cualquiera del sector de Cristina, quiero que estén todos adentro. Lo que quiero es que dejen opinar a otros y tener otras voces sin ser descalificados. O sea, resulta que yo era, durante los años en que criticaba a Cristina, yo era el hombre de Clarín. ¿Vieron cómo me fue como el hombre de Clarín, eh? Me fue pésimo, ¿eh? Me fue pésimo. Y cuando Clarín vino a proponerme un acuerdo, y el acuerdo significaba que tome distancia de Cristina, dije que no. ¿Durante tu presidencia? Sí, dije que no. Que eso yo no lo iba a hacer. Alberto? No sé, qué sé yo, no sé. Pero ocurrió. ¿Cómo se efectiviza ese acuerdo? ¿Qué implica? Que yo tomara distancia de Cristina. Bueno, pero la tomaste, hubo una distancia. No, yo no tomé distancia de Cristina. Yo nunca dejé de defender a Cristina. Nunca dejé de decir que Cristina es inocente en los juicios que le llevan adelante. Fui y declaré personalmente, siendo presidente, en el juicio contra ella. Y hasta el día de hoy sigo repitiendo lo mismo. Que Cristina es una víctima de todo eso. Entonces, no me digan eso, porque yo jamás tuve un gesto de deslealtad con Cristina. Si gesto de deslealtad es decirle a Cristina lo que me estás proponiendo sobre el fondo no tiene asidero, eso no es un gesto de deslealtad. Eso es una decisión que tuve que tomar yo, distinta a la que quería que tome Cristina. Pero eso no se llama deslealtad, eso se llama autonomía. Resulta ser que yo era el títere de Cristina, pero el único que terminó enemistado con Cristina fui yo. ¿Y por qué terminé enemistado con Cristina yo? Porque tuve gestos de autonomía. Igual títere te dicen en Clarín y La Nación Más. Nosotros nunca te dijimos títere de Cristina. Creo que no. No, creo que no. Por eso. Títere te dice ese sector del antiperonismo.
de vuelta, no nos interesan los títulos, la gacetilla. Está sacando un montón de títulos. Sacamos un montón. ¿Qué falló de esa sociedad política, Alberto? Porque la verdad que te hablo, y lo sabés, te conto, hablábamos personalmente, la ilusión que había generado. Y sí, pero yo creo, yo vuelvo a repetirles, por favor, que dejen de hablar de la desilusión. Y bueno, pero, ¿sabés? No, bueno, pero... No, lo que salió mal fue el contexto general. No solamente. Básicamente. Yo quiero recordar, y después los gestos internos, yo quiero recordar que el primer tuit de Cristina no ocurrió en el año 2022, ocurrió en julio del año 2020, a 3 meses de desatada la pandemia. ¿Funcionarios que no funcionan? No. Un retweet que le dio a un tuit que había hecho Alfredo Zayat de un artículo en Página 12, okay, donde cuestionaba que el 9 de julio había muchos ausentes. Y sí, efectivamente, estábamos en pandemia y tuvimos que hacer un acto casi ridículo, con muy poca gente, con los gobernadores en las pantallas. Sí, fue así. Ahora, ¿había necesidad de hacer eso? Yo estoy seguro que no. Y a partir de allí empezaron un montón de debates con Cristina que inclusive no tiene sentido, bueno, no quiero hablar de eso, pero que en muchos casos ella estaba equivocada. Y me costaba darle la razón porque yo estaba en la Unión de Estudiantes Secundarios y cuando había compañeros que me decían no podemos cuestionar a Perón, yo les decía, che, miren, no lo tomen a mal, pero además de Perón, yo también pienso. Sí, lo dijiste. Entonces, acá pasa lo mismo. Mira, además de Cristina, yo también pienso. Y pensás vos, y piensan todos, y hay que escuchar. Hay que escuchar. Y hasta el día de hoy, nadie me explicó cuál era la alternativa. Era una alternativa, porque la alternativa del fondo, por ejemplo, era una alternativa absolutamente voluntarista. Era levantar una bandera, que además a mí me sonaba falsa, porque yo sabía lo que había pasado con Néstor. A mí no me pueden contar otra historia. Yo negocié con Keller y Labaña los acuerdos, los stand-by con el fondo. Hasta que un día juntamos la plata y Néstor me dijo, todo mérito de Néstor, podemos pagar. Y ahí dije, bueno, hagámoslo. Bienvenido. Extraordinario Néstor, magnífico. Mérito de él, yo cero mérito en eso. Pero Néstor tuvo que pagar una deuda que era menos de la cuarta parte de la deuda que tenía yo. O sea, Néstor pagó 9.800 millones de dólares y yo tenía 4.500 millones de dólares. 45.000 millones de dólares tenía yo. Pareciera imposible, ¿no? Era imposible. Y sigue siendo. Y sí. ¿Y qué se hace, Alberto? ¿Cuál es la salida? Y ese es el daño enorme que ha hecho Macri. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Diluir esos pagos y hacer que en los 4 años que nosotros tuviéramos de gobierno, más creo que 1 año y medio más de que nos sucedió, no tengan obligaciones con el fondo. Y fue lo que hicimos. Nosotros no le pagamos un centavo al fondo en los 4 años que fuimos gobierno. No le pagamos nada. Porque lo que hicimos fue un stand-by donde ellos nos daban el dinero y nosotros le pagábamos con eso. Y a partir del año, creo que 2026, empieza un plan de 10 años donde los pagos son más tolerables, en la medida que la economía argentina arranque, porque con el proceso recesivo en el que estamos, no estoy seguro de que eso pueda ocurrir. O sea, el gran problema que tiene la economía argentina hoy en día es que para parar la inflación, pararon todo. Entonces, en un país que consume el 70% de lo que produce, si vos parás los salarios, despedís gente y haces un ajuste como estás haciendo, bajás el consumo. Si bajás el consumo, bajás la producción. Si bajás la producción, se producen despidos. Si se producen despidos, la pobreza está a la puerta. Y es lo que está pasando. Es tan simple como esto, pero además ya no es que lo dice uno con su lógica keynesiana, esa que abuchean en el Luna Park. Lo dice Carlos Rodríguez en el diario La Nación. Lo dice Melconian. Lo dice López Murphy.
Entonces, miren, prendamos luces porque esto está funcionando mal. Y si uno persiste en el error, todo va a ser peor. Todo va a ser peor. El desprecio que Milei expresa hacia las provincias argentinas es realmente preocupante. Ahora, ¿los ves plantados a los gobernadores? Porque uno, por lo que entiende de esas roscas de Palacio, pareciera que mandan a sus diputados y senadores a aprobar las leyes que Milei... Bueno, pero es que se van... Después las leyes no salen por la propia torpeza del gobierno, pero es que van a terminar... van a caer en el intento. Porque todas esas políticas, las políticas mineras que aprueban el RIGI, que se olvidan. ¿Estás a favor del RIGI y estás en contra? Absolutamente en contra. Nunca había una venta semejante del patrimonio nacional. Nunca había algo semejante. Que vos le digas, mira, vas a pagar ganancias de un modo decreciente los primeros 3 años, vas a liquidar divisas de un modo decreciente los primeros 3 años, después del tercer año podés irte y llevarte todo el dinero sin pasar por el Banco Central. ¿Cómo es eso? Que vos le digas que le vas a sacar ganancias, que le vas a bajar el IVA, que podés amortizar el IVA con las inversiones que haces, que podés tener todas las maquinarias de afuera. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo nos toca crecer? Mira, cuando firmamos el acuerdo CELAC-Unión Europea, me ocupé mucho de que quede en el documento escrito que firmamos todos que se había terminado la época del extractivismo en América Latina y que las inversiones europeas debían agregar valor en el continente. Y en la conferencia de prensa, si tenés ganas y la buscás, yo dije, bueno, estoy muy feliz porque hemos tardado 500 años, pero después de 500 años los europeos han reconocido que ya hacían extractivismo en América Latina y quieren ponerle fin a esto. Todo ese esfuerzo acaban de tirarlo a la basura con el RIGI. ¿Pensás que se va a aprobar? Espero que no. Pero si así haciendo el poroteo... Espero que no. Yo creo que los senadores van a tener la dignidad suficiente como para decir esto no puede pasar. ¿Cuándo empezaste a pensar que Milei podía ser presidente? ¿Llegaste con esperanza el 19 de noviembre al balotaje? Sí. ¿Pensaste que ganábamos? Sí. Y yo también creo que si todos los gobernadores hubieran hecho las elecciones el mismo día de la elección nacional, hubiéramos ganado en primera vuelta. Porque Sergio estuvo a 2.6 de ganar en primera vuelta. Hablemos de eso. ¿Por qué desdoblaron todos los gobernadores, Alberto? No lo sé. Pero no se puede conducir esa estrategia desde el... Y bueno, sí se puede conducir. No pasó. Hay una cagada, digamos. Sí. Me interesa esto. Porque... No, pero no me interesa porque es volver a revivir. No, pero no para tirar tierra, sino para entender, digamos. Porque también pasa algo que uno... Hubo gobernadores que lealmente jugaron con nosotros. Catamarca, Entre Ríos. Milei, Jalil, ¿no? Entre Ríos, sí, más o menos. Bueno. Yo he hablado con él más o menos. Está como todos los gobernadores en un estado de desesperación, porque le han cortado... O sea, es como si un día te dijeran, ¿te acordás que vos todos los meses te daba 100? Bueno, olvídate, no te lo doy más. Pero yo ya los tengo comprometidos, los 100. Ese es el tema. Ese problema lo tienen todos los gobernadores. La solución no es correr detrás del presidente. La solución es plantarse y decirle al presidente, presidente, somos parte de la República Argentina, respétenos, nos han votado nuestros conciudadanos y tenemos estos problemas. Mirá lo que está pasando en Misiones. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando en Misiones? Que es la antesala de un problema que se va a generalizar. ¿Ves que va a pasar en otras provincias también? Y sí, porque te sacaron los 100 pesos. Sí. No hay que ser muy ducho para darse cuenta. Sí, te va a pasar. Definitivamente te va a pasar. Por eso creo que sobre esas cosas es donde tenemos que estar muy unidos y ser muy claros. Y decir, esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Son cosas muy groseras, de verdad lo digo. Cosas muy groseras. O sea, si no desdoblaban los gobernadores, otra hubiera sido... Yo estoy convencido que otra hubiera sido la suerte. Estoy convencido. Lo he hablado mucho con Sergio. Sergio comparte mi idea. Y bueno, sí, puede ser. Che, ¿algunas más? ¿Estás con tiempo? Todo el tiempo que quieras. Bien, perfecto, algunas más. Yo preocupado porque llegaba tarde y digo... No pasa nada.
no pasa nada. Estamos con algunos problemas técnicos, pero la mayoría de la gente lo mira en diferido todo esto. Así bueno, buenísimo. Lo dejamos subir. Yo te veo en Instagram siempre. Perfecto, perfecto. Hay una lógica que uno históricamente asocia más al radicalismo que a nosotros, que es el no pudimos. Intentamos, pero no pudimos. Y durante los últimos 4 años hubo un poco esa sensación, como que... No pudimos, loco. Pará. A ver. No pudimos. Nosotros pudimos sacarle al fondo un acuerdo como nunca firmó el fondo. Pero para. Antes que eso, conseguimos que el fondo haga un dictamen que nunca había hecho en su vida, diciendo que las únicas deudas que se pueden reconocer son las deudas que sean sostenibles. Y con ese argumento le sacamos el 30% de la deuda que teníamos con los acreedores privados, más allá de dilatarla en el tiempo. O sea, la extendimos en los plazos de pago y al final nos cerramos el 30% de esa deuda. En plena pandemia, resulta que porque la pandemia parece que fue que hubo un brindis en olivos, pero en la pandemia, yo recibí un país sin Ministerio de Salud, una gobernadora en la provincia de Buenos Aires que se jactaba de no haber hecho más hospitales y con toda la obra pública y toda la asistencia sanitaria parada. ¿Ok? Nosotros hicimos frente a la pandemia. En el término de 90 días pusimos 4.000 camas de terapia intensiva. Abrimos 35, 36 hospitales modulares. Terminamos hospitales que habían quedado a medio hacer. Creo que salvo que es el antiperonista furibundo, eso se te reconoce. Pará. Esa gestión... No, pero es que yo quisiera que el peronista furibundo también lo reconociera. No, pero yo quisiera que el peronista furibundo estuviera orgulloso de esto, okay. Porque lo hicimos nosotros esto. ¿Ok? En ese mismo contexto, sacamos, en la Argentina efectivamente se murieron 130.000 personas y siempre lo lamentamos. Pero resulta que se contagiaron 11 millones de personas. ¿Quién habla de las 10.870.000 personas que la salud pública salvó? ¿Quién habla de eso? Nadie habla de eso, ¿no? Y resulta que The Lancet acaba de hacer un informe y dice que estamos entre los mejores países del mundo que mejor trabajó la pandemia. Que en relación a los habitantes estamos mejor que España, que Francia, que Estados Unidos, que México, que Ecuador, que Brasil. Orgullosos tenemos que estar de lo que hicimos. Orgullosos. Y no lo decimos. Y resulta que no lo decimos porque además nos hacen creer que no, hicieron un negociado con los rusos y los rusos le vendieron las vacunas. ¿Sabés cuál es la vacuna que más se dio en Argentina? Llevamos dadas 135 millones de dosis. Pfizer. Pfizer es la vacuna que más se dio en Argentina. ¿Y por qué nosotros no firmamos con Pfizer? Porque eran totalmente abusivos lo que Pfizer nos pedía. Y solo cuando Pfizer cedió a nuestras posiciones firmamos el contrato. Y cuando firmamos el contrato, compramos Pfizer. Y perdóname, y te sigo. Dicen muchos, no, bueno, lo que pasa es que la plata, hubo un momento en donde pudimos haber acumulado más reservas, pero se permitieron tantas importaciones que perdimos esas reservas. Mira, yo he revisado, la verdad la mayoría de las importaciones que se usaron en esos años fueron a parar a insumos. Y hacete una pregunta, en el año 2023, cuando el dólar escaseó, ¿cómo es posible que hayan crecido todas las industrias? Explícame cómo puede ser que en agosto del 2023 Toyota anunciaba el tercer turno para la producción de automóviles. Vos ahí lo que estás señalando es que las inversiones iban a... Se estaban estoqueando. Y cuando no tuvieron dólares, recurrieron al stock. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué en el 2023, de las 14 actividades creo que son, que mide el índice de actividad industrial, 11 crecieron? Y solo las que cayeron fueron las que estaban vinculadas al agro. ¿Por qué? Tenemos que estar orgullosos de eso nosotros. ¿Por qué no fuimos con el 5,7 de desocupación? ¿Porque no trabajamos por el trabajo de la gente? Orgullosos tenemos que estar de eso. Pero lo decimos con vergüenza. Decimos que el problema es que Cristina y yo nos peleábamos. Por favor. Porque eso también es mérito de Cristina. En plena pandemia, sacamos una ley que fue el aporte voluntario de las grandes fortunas. ¿Sabés dónde está ese dinero? En gran medida, en el gasoducto Néstor Kirchner. La obra más grande, la obra pública más grande que hizo la democracia. Esa obra pública,
lo hicimos en 9 meses, récord de tiempo, y cambió la matriz energética de la Argentina. Y por esa obra pública, hoy Milei se ahorra 5.000, 6.000 millones de dólares de importación de gas. ¿Te das cuenta de lo que hicimos? Orgullosos tenemos que estar de eso. Orgullosos tenemos que estar de eso. Ahora, si nosotros creemos, hoy leía un reportaje que salió en El País de España de Máximo, que Máximo hablaba del problema de la vivienda de la gente. Y yo comparto con él. Lo que Máximo olvida es que nosotros en 4 años construimos y entregamos 143.000 viviendas. ¿Sabes cuántas había hecho Macri? 14.000. ¿Sabes cuántas hizo Milei? 0. Y 0 hará. Y 0 hará. Orgullosos tenemos que estar de esto. Pero lo decimos con vergüenza, porque parece ser que como Alberto y Cristina no se llevaron bien, el gobierno no hizo nada. Mentira, loco. Mentira. Mentira. No, quizás como Alberto y Cristina no se llevaron bien, la narrativa de ese gobierno fue más de otros que nuestra. Por eso yo volvía con lo del albertismo. No para que exista otra facción dentro del peronismo, sino para que todas estas discusiones, y ahí discrepo con vos en que se tiene, igual vos sos dirigente y yo no, estas discusiones se tienen que dar al interior, puertas adentro, esta lógica, júntense, cáiganse a trompadas y salgan con la Argentina resuelta. Creo que en este contexto, cuanto más abramos esas discusiones mejor, pero es una opinión en un canal de... Pero es razonable, está bien lo que estás diciendo. La verdad que no lo sé. ¿A los 6 meses del gobierno de Macri estábamos más movilizados que ahora? Y yo creo que sí. ¿No pensás que puede ser porque, no lo sé, es una hipótesis, pero varios exfuncionarios han pasado por acá y todos señalan o coinciden en que Milei no parece tener una estrategia de persecución judicial? ¿Estás de acuerdo con eso? No lo sé. Digo, no lo sé porque yo veo lo que le están haciendo a Victoria Tolosa Paz. Y la verdad que me da vergüenza. ¿Y pensás que son y claro, si cada vez que habla Milei habla del nido de corrupción, los nidos de corrupción que encontraron. A mí me inventaron una causa con los seguros que yo no lo puedo entender. O sea, yo te podría sacar el teléfono y mostrarte los seguros de ferrocarriles argentinos en época de Macri, dados en directo a través de un broker que se llamaba Aon, que era un broker directamente vinculado a Macri. Y así todo. Yo terminé con eso. Dije, no, todo va a Nación Seguros. Y resulta que es un problema porque resulta ser que mi secretaria está casada hace 30 años con un tipo que vende seguros. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que le haga? Ahora, nadie preguntó cuántos de los seguros que tiene él vienen de épocas anteriores. Porque él no se hizo asegurador en mi época, broker en mi época. Nadie preguntó eso. Han hecho de los inventos, siempre nos hacen lo mismo. A los peronistas siempre nos acusan de corruptos. Pero nosotros no tenemos la plata en el exterior. No tenemos empresas en paraísos fiscales, vivimos de los ingresos que tenemos. Por mí denme vuelta todo lo que quieren, buscan en mis familiares. Yo no me llevé nada que no sea mío. Ahora, cuando yo veo lo que le hacen a Vicky, mirá lo que está pasando con los alimentos. Tremendo. Tremendo. Yo tenía... ¿Puedo? Sí. No se hace esto, pero no tengo ninguna posibilidad de recordarlo de memoria. A ver. Un detalle. Cuidado ese teléfono. Julio del año pasado. Sí. ¿Ok? Entregamos por día 157.000 kilos de alimentos. En septiembre, 214.000. En octubre, 200.000 casi. En noviembre, 427.000 kilos de alimentos. En noviembre, 267.000 kilos de alimentos. Y resulta que tienen los alimentos pudriéndose sin dar. Tienen camionetas que nosotros compramos para repartirlas en las provincias y no las reparten. Todo para decir que eso es una maniobra de corrupción. Corrupción es dejar vencer, como fue corrupción dejar vencer las vacunas de sarampión, es corrupción dejar vencer la comida de gente que la necesita. Y es corrupción no darle a las provincias las camionetas que necesitan para la asistencia social. Eso es corrupción. Entonces vos me decís, Milei no hace causas judiciales. No lo sé. El otro día dijo en un reportaje, Cristina va a terminar presa. ¿Y cómo la firma? Se dio cuenta y dijo, bueno, finalmente es un tema de la justicia, tenemos que ver lo que hace la justicia. Pero lo afirmó.
lo afirmó. No lo sé. No lo sé. Yo lo que digo es que nosotros, no por Milei, que finalmente será una anécdota en la historia argentina, como somos los presidentes en todos. Algunos serán más recordados, otros serán menos recordados. Lo que digo es que lo que nosotros no podemos, de verdad, Pedro, es mirar impávidos las cosas que están pasando. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos pelearnos con Lula, con China, con Colombia, con Chile, con México, con España. No podemos. No podemos. No podemos presumir lo que quiere Estados Unidos y hacerlo cuando los Estados Unidos ni siquiera nos lo piden. ¿Me podés explicar el voto en contra de que el Estado de Israel sea reconocido por Naciones Unidas? Palestina. Palestina, perdón. Que el Estado de Palestina, estaba pensando, votamos con Estados Unidos, Israel, creo que... ¿Qué creo? ¿Es el otro creo que... Espera, Estados Unidos, Israel, Argentina, creo que estaba Hungría y República Checa. Y el resto son 5 islas del Caribe. 4 islas del Caribe, pues fueron 9. 9 contra 100 y pico, 140 y tantos países. Europa ahora... Para que la ONU reconozca a Palestina como un Estado pleno. Como un Estado miembro. Ahora España anunció el 28, ¿cuándo es 28? Mañana anuncia que reconoce a Palestina como Estado soberano. Y ya creo que Finlandia y Noruega anunciaron que también lo van a reconocer. Y en Europa hay todo un movimiento en el mismo sentido. Y nosotros estamos parados en el otro lugar. Y esto no va contra la comunidad judía, no, es un problema de geopolítico, de atención geopolítica. ¿No te diste cuenta que cambió el mundo? Sí, eso. Yo me fui del gobierno y una de las cosas que además logré es que nos incorporen a los BRICS. ¿Sabés lo que son los BRICS hoy? 44% de la humanidad, 38 puntos del PBI. Es más grande que el G7. Ahora, no podemos estar ahí porque según Milei, Brasil, Rusia y China son comunistas. Mirá vos. Cambió el mundo, eso me interesa, ya nos vamos aproximando al final. Siento que hay parte del cambio de ese mundo que nos deja un poco afuera, como me pasa esto, que veo el acto de Milei en el Luna Park, veo que la gente corea Toto Caputo, veo que él ganó en provincias a las que no fue, que nosotros seguimos con una lógica de construcción, que no hay que abandonar, pero que nos cuesta actualizar de alguna forma algunos... modos de hacer campaña o de generar un discurso o de interpelar, no al electorado, sino a la sociedad. ¿Te pasa eso? ¿Sentís como que hay algo de la política del siglo XX con la que se formó la clase dirigente de la cual formás parte, que medio este mundo está yendo para un lado distinto? Sí, yo me doy cuenta que las prácticas con las que nosotros siempre ejercimos la política es como que no están llamando la atención de la gente. Creo que hay algo de eso. Ahora, la pregunta que me hago inmediatamente es, entonces tengo que hacer lo que hacen ellos. No, sos TikToker. La respuesta es no. Claro, bueno. La respuesta es no, porque hay que encontrar alguna cosa intermedia. Hay que buscar algo intermedio. Sí. Porque tal vez se pueda decir en estos mecanismos de divulgación, como es este medio, donde acceden muchos chicos jóvenes, mucha gente joven, habría que buscar y perfeccionar bien, llamar la atención y perfeccionar bien el mensaje que queremos dar. Uh-huh. Ahora, vuelvo a repetir, esto no se resuelve pareciéndose a ellos. Sí. Pareciéndose a ellos vamos a hacer la misma basura que son ellos. Estoy de acuerdo, pero estoy escuchando, supongo que lo habrás escuchado, si no te lo recomendé hace poco también cuando vino Pichetto, el podcast Generación 94. ¿Sabes de lo que te hablo? Bueno, se hizo un podcast muy bueno sobre la reforma constitucional del 94, ¿no? Sí. Entrevistan a Carlos Pagni, entrevistan a Lilita, entrevistan a Rosati, entrevistan al Cotino Siglia. Y uno escucha eso, las discusiones que se daban en la Argentina en el 94, que tampoco era la Argentina de la panacea, ¿no? Pero uno escucha una clase dirigente comprometida con la redacción de una constitución, que para un político es un hecho trascendental, obviamente, y uno ve que ahora la discusión está tan twitterizada, tan mediada por la lógica del recorte, de una frase cortita que sea efectiva. No me quiero poner nostálgico, porque la verdad tengo 34 años como para ser nostálgico, pero uno piensa que la política está atravesando un momento de bastante pauperización y que en esa pauperización discursos como el de Milei, tienen más campo para crecer y que nosotros nos debatimos entre ser malos tiktokers
o ser, digamos, replicar la lógica de siempre. Pero ahí, a ver, hay algo que nos está costando, que es llegar a ese público del que vos hablas. Nos está costando. Sí. Nos está costando. Sí. Yo no tengo ninguna duda que nos está costando. Cuando era jefe de gabinete, la generación que tenía 20, que es la nuestra, tenía una inclinación al peronismo bastante más... Pero, acordate, cuando yo era jefe de gabinete no existía Twitter, por ejemplo. Existía Facebook. Sí. No existía Twitter. No. Y Twitter no era lo que soy. No. Que es una red tomada por la derecha global para... yo siempre digo... Está bien en Twitter igual, ¿eh? Yo estoy en Twitter porque no tengo remedio. Sí. Pero creo, lo he hablado con muchos, que hay que crear una red social que se rija por otros democrática, que se rija por las lógicas del Estado de Derecho, porque le hemos dejado a Twitter, que se rige por las lógicas, por los algoritmos, palabra que me cuesta usar, de la extrema derecha, y todos entramos en ese juego. Y no tenemos cómo salir de ese juego. Ahora, lo que yo me pregunto es si eso realmente funciona o eso es algo efímero, porque yo, por ejemplo, te digo, si yo voy a los Estados Unidos y digo que la mujer del presidente es una corrupta, al día siguiente soy tapa de todos los diarios del mundo. Sí. ¿Ok? Es muy posible que los Estados Unidos retire a sus embajadores y es muy posible que todo haya sido para peor. Ahora, ¿alguien sintió 5 minutos de gloria o los 10 minutos de fama, como diría Andy Warhol? ¿Pero de qué sirve eso? ¿Para qué te sirvió eso? Alberto, ¿crees que hayamos colocado en el Estado el centro de gravitación de nuestra construcción política explica un poco esta reacción antiestatista que existe? Pero esta reacción antiestatista existe acá en Argentina, no es una reacción del mundo. Okay. Pues ni siquiera la extrema derecha del mundo es antiestatista. Okay. Yo quiero aclarar que la derecha del mundo, que se llamó fascismo, era ultraestatista. ¿Ok? Esto es una cosa rara que se llama anarcoliberalismo, que en verdad es un sistema por el cual dejan en manos de los poderosos los factores de producción. Es esto lo que hacen. Y entonces construyen un mundo para muy poca gente y esclavizan al resto de la humanidad. Es esto lo que hacen. Ahora, ¿cuánto dura esta lógica sin que la gente reaccione? Porque el estado de bienestar no es tema de discusión en Europa, ¿eh? Nadie lo discute eso. O sea, Macron es un personaje singular porque es, en términos económicos, bastante derechista y en términos sociales, bastante progresista. Ahora, Macron no reniega del estado de bienestar, ¿eh? Venía del mundo empresario, ¿no? Claro, pero no reniega del estado de bienestar. No reniega del estado de bienestar. Alguien que te digo que económicamente es un tipo más cercano a la derecha, al liberalismo, para decirlo, o al neoliberalismo, para hablar con más corrección. Pero no reniega. Nadie plantea que el estado de bienestar debe existir. Nadie, absolutamente nadie. Che, para cerrar quiero hablar un poco del futuro. Sí. Planteás que tiene que haber internas en el PJ. Sos todavía el presidente en uso de licencia, ¿verdad? Sí. ¿Las tenés que convocar vos, esas elecciones? Bueno, ya están convocadas, creo que para noviembre. Ah, el mismo día que las del PJ bonaerense. Yo lo que pedí en la licencia es que una comisión de acción política organice las elecciones. O sea, deberíamos votar este año y que quien gane... Lo que vamos a elegir, de todas maneras, son las autoridades partidarias, ¿no? Sí, bien. No candidatos, eso es lo que te No, quiero. claro. Después se definirá. ¿Tenés algún candidato? Digo, para esas autoridades partidarias. ¿Alguien que te parece que sería un buen presidente del PJ? No, pero que no lo tenga en mente no quiere decir que no existan. Debe haber muchos. Bien. Pero lo que yo insisto Dale. es en renovar esto. Hay que poner otras caras. ¿Ok? El otro día vino a verme Francisco Echarne, el intendente de Castelli, que es un lugar en la provincia de Buenos Aires. Es un pibe joven que hizo un posgrado en el exterior, que lleva 4 años de mandato de intendente en Castelli. Es un gran intendente, tiene ganas, quiere saltar de Castelli. De esos pibes está lleno, pero hay que mostrarlos. Hay que mostrarlos. O sea, vos tenés que dejar de llamarme a mí y llamar a ellos
para que empiecen a mostrarse. Bueno, fuiste presidente, ¿no? No, está bien, ¿no? Y yo te agradezco y lo valoro, digo, pero y además lo uso el tiempo, con lo cual también soy cómplice tuyo en todo esto. También vos nos recibiste en Olivos cuando este canal estaba naciendo, así que más allá de las diferencias políticas que hubo después, hay un agradecimiento. No, yo creo que ustedes hacen cosas valiosas y yo siempre digo, la gente valiosa es valiosa siempre, ¿no? Hemos pasado por varias etapas, te hemos puteado muchísimo, sí. Te hemos defendido muchísimo, hemos militado con mucha esperanza el 19. Bueno, supongo que tampoco te. Pero es que es así. La política. El otro día le decía a una chica, una compañera que trabajó con nosotros, Aldana, que la gente no es buena o mala según me quiera o no me quiera. Sí, coincido. La gente es buena o mala, punto. Y hay momentos que la gente buena te critica. Sí. Y hay momentos que la gente mala te banca. Te banca. ¿Qué sé yo? Y no deja de ser malo por eso. Entonces, no me parece que sean parámetros. Yo creo que ustedes han hecho algo muy valioso en el periodismo. Creo que vos sos un... No, pero no te lo digo porque te vas a agrandar mucho. Pero sos una suerte de revelación. Gracias. En este tiempo. Para cerrar, durante el macrismo estaba muy claro qué era lo que había que hacer para oponerse. Para construir una alternativa. Oponerse claramente, expresamente, casi periódicamente. No veo hoy a la dirigencia peronista con ese mismo fervor y construir una alternativa de unidad. Es que yo la verdad es que creo que quedamos desorientados, claro, por todo lo que te estoy diciendo, claro, porque había gente de adentro de nuestro espacio que seguía diciendo que el nuestro era un gobierno espantoso y no rescataba nada de lo que yo te acabo de rescatar. Vos ahora te vas a ir con alguna duda, por lo menos. No, ni hablar. Para nosotros es importante eso. Claro, pero te irás pensando, digo, mira, me había olvidado que esto pasó, me había olvidado de que en plena pandemia sacaron ese aporte voluntario y que con eso hicieron el gasoducto, que es la obra más grande de la democracia. La gente, Alberto, es sentir que esta dirigencia del peronismo nos entregó a este gobierno, y no nos entregó moralmente, digamos, ahí lo que hay que ver es lo que dice Grandinetti. Yo después te lo voy a pasar para que lo veas. Porque está bien lo que él dice, no es un problema solamente nuestro. Mira, una de las cosas que yo hago en la Universidad de La Rioja es estar al frente un poco, no estoy al frente de nada, pero estoy un poco como mascarón de proa de un formidable estudio que están haciendo sobre cómo repercutió en la cabeza de niños, adolescentes y jóvenes la pandemia. Porque los datos son alarmantes. Alarmantes. Por ejemplo, vos sabés que en España hoy, esto lo hago público porque lo hace público el gobierno de España, si no, no lo diría. Pero en España hoy, la principal causa de muerte, por razones no biológicas, es el suicidio. Causa de muerte, no intentos de suicidios. Sí. Causa de muerte. En el caso de los chicos, aumentaron los suicidios, aumentó la depresión, pero en modo exponencial. Aumentó la autolesión, aumentó el bullying. Todo eso pasó después de la pandemia. La pandemia, dicen los médicos, que te deja un trastorno semejante al que te deja una guerra. Y así como existen los tiempos de posguerra, donde las sociedades tardan mucho en ponerse de pie, hay un tiempo de pospandemia donde las sociedades tardan mucho en recuperar la sintonía. Y yo creo que eso pasa en todos lados, por eso te marcaba lo de Países Bajos. ¿Cómo alguien iba a pensar que en los Países Bajos? Los Países Bajos. O sea, si le decís a un chico, che, a ver, elegí un país donde te pueda divertir y hacer lo que querés, te dice Holanda o Países Bajos. Te dice, ahí ganó la extrema derecha. ¿Cómo se explica? Entonces, el tema es mucho más profundo. Nosotros lo simplificamos, ¿no? Sí. Y acá todo parece ser que el problema es el supuesto vacunatorio VIP, que se llevó al mejor sanitarista que teníamos en Argentina, que se llama Ginés González García, más allá del enorme trabajo que hizo Carla Bisotti, por el que siempre voy a estar agradecida, o el episodio que pasó en Olivos, que 1000 veces dije fue un error, evidentemente fue un error, y pagué mi error como un ciudadano común. Entonces, por favor, paremos un poco y pongámonos a defender lo que fuimos capaces de hacer. Vuelvo a repetirte, somos el gobierno de la democracia que en 4 años más obra pública hizo. No te estoy contando las viviendas. Sin contar las viviendas,
7.500 obras públicas empezamos. Empezamos y terminamos 3.800 obras públicas. Cuando yo llegué había 220.000 trabajadores de la construcción. Cuando yo me fui había 530.000 trabajadores de la construcción. Ese es el gobierno que ustedes dicen que fue un desastre. No, el desastre fue que nos consumimos en una dialéctica interna donde venían, te tiraban. Ahora parece que han descubierto que la guerra a cielo abierto causó daños. Bueno, celebro que lo hayan descubierto y esperemos que nunca más ocurra. Lo que digo es, ya que lo hemos aprendido, no lo repitamos. Bien, la última, Alberto. ¿Sos optimista con respecto al futuro? Sí. 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 ¿Pensás que vamos a poder construir una alternativa? Sí. Soy optimista si somos capaces de construir alternativas. Si no somos capaces, soy muy pesimista con el país que viveo. Muy pesimista. Pero yo estoy seguro que nos vamos a recuperar, estoy seguro que nos vamos a levantar. Estoy seguro que hay un montón de dirigentes jóvenes. Cuando digo dirigentes nuevos, no estoy hablando de un problema etario. No hace falta tener 40 años o menos para... No, hay mucha gente... Jorge Ferraresi, te lo acabo de nombrar, fue funcionario mío. Extraordinario funcionario mío, extraordinario ministro. Tranquilamente podría ocupar un cargo gobernando Buenos Aires o hasta la misma presidencia. Lo conozco, sé cómo es. El que lo sucedió, Santiago Maggiotti, era su segundo, lo sucedió. Extraordinario funcionario. Pero como él te podría decir montones de personas. Sergio, si se decide, qué sé yo. Una buena campaña, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que se esforzó mucho y creo que logró un buen resultado, que creo estuvo a 2.6 de ganar en primera vuelta. ¿Hablás con él? Siempre, siempre. Pero yo lo conozco hace muchos años. Sí, sí. Siempre hablo con él. Yo me pasa algo raro, no tengo en cuestiones de metodología más cercanía con él y en cuestiones de fondo más cercanía con Cristina. Estoy para un terapeuta urgente yo. ¿Vas? No. Pero esto que acaba de decir tal vez me obligue a ir. Dejamos acá. Dejémoslo acá. Gracias por pasar. No, gracias a vos, Pedro. Gelatina por Industria Nacional. Nosotros hoy tomamos mates gracias a nuestros amigos de Porongo, yerba orgánica que no usa ningún tipo de agroquímico en su elaboración. Así que muchas gracias, Porongo, por acompañarnos en estas charlas. Te volveremos a invitar. Cuando quieras. Ya te lo hemos propuesto en el 21. Nos recibiste, te lo propusimos ahora. Viniste, así que muchísimas gracias. Gracias a la gente de Gelatina. Todo esto será colgado en diferido porque tuvimos algún inconveniente técnico. Gracias, Yotti. Gracias, Teo. Gracias, Sofi de Brea. Gracias a ustedes. Y recuerden que el principal sostén económico de este canal es la gente que nos mira, es nuestra comunidad. Así que si algo de esto les parece valioso, gelatina.com.ar. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Un día de paseo en Santa Fe no le hace mal a nadie, ya lo sé. Mirando las vidrieras te encontré, ibas despreocupada y te llamé. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Tomamos ese taxi en la ciudad, rumbo a la costanera, sin pensar. Miramos los veleros navegar y parecían quedarse en el lugar. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Mona. La 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 la. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Mañana voy contigo a tomar sol, si llevas tú el almuerzo y bronceador. Elige cualquier playa, me da igual, total no la comparo con el mar. De pantalones anchos y de vincha, de camisa bordada color té. Un día de paseo